de las minis reflexiones con la pastora Raquel Mateo. Reconociendo la voz de Dios. Mini reflexión 473. Para yo reconocer algo, primeramente lo debo de haber conocido. Y hablando de lo que es la voz de Dios, si yo reconozco cuándo es Dios que me está hablando, es porque ya yo conozco su voz. Es como hacer el ejemplo de un niño que escucha la voz de su padre por primera vez, pero sus padres le hablan y a medida que van hablándole ya ellos conocen su voz. Entonces pueden ponerlo en un cuarto o cerrarle los ojos con algún paño y ponerse a escuchar muchas voces. Pero desde que escucha la voz de su padre, inmediatamente va a reconocer la voz de sus padres. ¿Por qué? Porque la voz de nuestros padres, con quien nos criamos, quienes estuvieron con nosotros siempre, es imposible no reconocerla. Entonces hoy Dios quiere hablarnos de este principio que es tan importante. Hoy Dios quiere hablarnos de la importancia de conocer y reconocer su voz. ¿Saben qué? Estos tiempos que estamos viviendo, en donde hay tantas voces, en donde hay tantas cosas extrañas, tantas cosas que se están moviendo, tantos movimientos en donde dicen que está Dios, yo tengo que saber y tener la convicción si realmente el Dios que tú y yo servimos, Jehová Dios de los ejércitos, está en medio de lo que se está hablando. ¿Cómo yo puedo reconocer la voz de ese Dios grande que me llamó? Una de las cosas que es importantísima, reconocer la voz de Dios a través de esa guía que se llama su palabra. Tenemos, amén, una regla de vida que se llama la Santa Biblia, en donde Dios nos dice cómo Él opera, cómo se mueve, cómo Él hace. Es importante, por eso, esa conexión con su palabra, con su presencia, en intimidad con Él. Porque así no vamos a ser engañados. Así vamos a escuchar cosas y sabremos si ahí está Dios o no está. También me llama la atención un episodio que pasó con Samuel. Samuel estaba en el templo de Dios, pero todavía no conocía la voz de Dios. Y una noche Jehová se le revela y lo llama por nombre, porque es lo que me encanta. Tenemos un Dios cercano que no te va a llamar de hey tú, ni te va a llamar de una manera despectiva, lo hará de una manera personal, porque tenemos un Dios que habla. Sí, el Señor habla, Él se deleita en hablar con sus hijos. Y vemos que Dios se le revela a Samuel y lo llama Samuel, Samuel. Y Samuel pensó que era la voz de Elías, el sacerdote, porque no había conocido todavía la voz de Dios. Hasta que después que Dios le llama varias veces y Elías le explica que era Dios el que lo estaba llamando, a partir de ahí ya Samuel se comenzó a familiarizar con la voz de Dios. Qué lindo saber que Dios está deseoso de hablar con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y no lo hemos conocido ni reconocido su voz? ¿Sabes qué? Cuando estamos en los negocios de Él, en sus obras, en sus planes, en sus propósitos, su voz constantemente está mencionando nuestro nombre. Y eso lo podemos ver con Samuel. Dios llama a Samuel. Samuel estaba en el templo de Dios. Había sido dedicado para Dios. Una de las cosas que nos prepara para conocer a Dios, reconocer la voz de Él en todo lo que se mueve, es cuando nosotros somos dedicados para Él. Samuel, si usted ve, una madre lo pide y le dice a Dios, te lo voy a dedicar. Qué lindo cuando nosotros mismos tomamos la decisión de dedicarle nuestra vida a Dios, de que Él sea el centro y el enfoque. Comienza a haber una intimidad tan estrecha que es imposible e inconfundible su voz. Por eso queremos leer en el libro de San Juan capítulo 10
Y vamos a leer a la altura del versículo 27 y 28, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Algo que me encanta es que Jesús habla de manera personal. Mis ovejas, mía, de mi propiedad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hay dos cosas que tienen que complementarse: que tú escuches la voz de Dios, pero que Dios te conozca a ti y me conozca a mí. Cuando nosotros somos conocidos por Dios y nosotros conocemos a Dios, conocemos su voz, no vamos a ser confundidos. Y me encanta que dijo el mismo Jesús: y como me oyen, ellas me siguen. O sea, para nosotros poder seguir instrucciones necesitamos conocer voz de Dios. Sabemos que Dios habla a través de su palabra, que Dios habla a través de sueños y revelaciones y visiones, pero también Dios nos habla, amén, a través de ese trato de la oración. Por eso es importante que en estos tiempos finales decisivos, en donde se están viendo tantas cosas extrañas, nosotros aprendamos, amén, a escuchar la voz de Dios. Y también nosotros, con nuestros actos y con nuestra vida de obediencia y gratitud a Dios, podamos ser también conocidos por Dios. Porque no solamente es oír la voz de Él. Para oír la voz de Él yo tengo que ser conocido por Él, porque Él tiene que familiarizarse conmigo a través de la entrada que yo le doy a mi corazón, a través de la entrada que yo le doy a mi vida diaria, a mis planes, a mis proyectos. Entonces Él me va a hablar, me va a direccionar. Es importantísimo que nosotros nos dejemos conocer por Dios, que Él vea nuestros actos y acciones todos los días. Y no es de un conocer que Él sepa quiénes somos, no, porque Dios nos conoce, es conocerlo. Y Él nos conoce es en medio de que le estamos dando la oportunidad a Él de que Él sea la base y el fundamento de nuestra vida, de que Él sea el centro. Dios está buscando una iglesia que lo tenga como centro, que esté con los oídos atentos para escuchar la voz de Él y ser direccionada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dirección, entonces Dios me va a guiar hacia el propósito perfecto. Él me va a decir por dónde moverme. Él me va a decir qué debo de hacer y cómo debo de conducirme. Y qué lindo cuando nosotros podemos ser orientados por el Dios que nos creó. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, Él nos da vida eterna. La vida, wow. Qué lindo es saber que a ese Dios a quien seguimos, a quien escuchamos y a quien obedecemos nos está preparando para vida eterna y no pereceremos. Y aún dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Qué lindo. Nadie nos podrá arrancar de la mano de Él. En sus manos estamos seguras. ¿Por qué? Porque cuando decidimos serle fiel, cuando decidimos escuchar su voz, cuando decidimos orar, leer la Biblia, guardarnos para Él y hacer de nuestra vida ese enfoque, ese estilo que Dios quiere que nosotros asumamos para Él, las cosas no vuelven a ser igual. Daniel escuchó su voz. Pedro vio y escuchó su voz. Samuel escuchó su voz. Y tú y yo hemos escuchado su voz. Este es un tiempo de desear ser direccionado, desear que Él nos dé instrucciones. Es para reflexionar y para pedirle a Dios que en estos tiempos no permita que seamos engañados. Y de la única manera que no vamos a ser engañados es si Él toma parte y direcciona nuestros pasos. Así que tú y yo estamos, amén, tenemos en nuestras manos la decisión. Apasionarnos por Él y que Él sea que nos direccione. En el nombre de Jesús. Hasta aquí es nuestra mini reflexión. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea direccionándonos según su palabra y según su bien. Pido a Dios por cada uno de los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando esta mini reflexión. Que nos dé la fuerza para poder seguir adelante y poder ser direccionado por Dios a través de su presencia, a través de la oración
y a través de la obediencia a Él. Amigo, solamente tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy has hecho esta oración, busca un lugar donde congregarte y verás que a partir de hoy la mano de Jehová te dirigirá para que en tu vida suceda lo que Él quiere que suceda. Como Él dijo, que nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Aleluya. Así que, Iglesia de Cristo, en Él estamos seguros. Su voz es la parte fundamental para que nosotros podamos mantenernos de pies. No nos podemos detener nunca, porque Él lo dijo. El cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.